¿Listo? Pues muchas gracias por la invitación. Pues yo tengo mucho tiempo de conocer al doctor Hugo Castro, y pues es de las personas que desde que yo vine muy amablemente, pues siempre me ha invitado a participar en las conferencias, y pues también ha sido de las pocas personas que también ha sido muy amable conmigo desde que yo regresé a Guatemala. Y este es antes de hablar del linfoma Hodgkin, pues una de las cosas que a nosotros en salud pública nos pasa es que pues no contamos con muchas de las terapias que obviamente en el ejercicio profesional de seguridad social pues sí se cuentan, ¿verdad? Pero por alguna razón en especial, esta paciente salió del molde convencional. Creo que en algún momento lo discutimos en el caso clínico creo que no sé si fue el año pasado o el año antepasado, y pues yo en ese momento le comenté al doctor que cuando lo discutimos que de alguna forma lo íbamos a traer para de alguna forma comentar cuál era el seguimiento. Esta es una jovencita de 26 años, yo lo presenté este año en una sesión de departamento de medicina interna del San Juan de Dios. Tiene 26 años, actualmente está casada, es estudiante de química y farmacia, católica. Ella consultó por sensación de opresión torácica de 6 meses de evolución, eso fue en el 2018. Tenía 6 meses de sensación de opresión torácica al acostarse, evidencia de circulación colateral superficial a nivel de tórax anterior, ausencia de síntomas B. Ella había visitado a un médico familiar quien en una placa de rayos X de tórax había evidenciado una tumoración mediastinal, y en esta ocasión pues fue enviado al Hospital San Vicente para una toma de biopsia. Las imágenes pues las fuimos recabando porque pues nosotros no tenemos un banco de imágenes y con esto de la pandemia había sido un poco difícil obtenerlas. Esta es hematología inicial, 6.500 glóbulos blancos, 56% de neutrófilos, 12 gramos de hemoglobina, 250.000 plaquetas, creatinina de 1 gramo, glucosa de 101, transaminasas bien, electrolitos normales. Albúmina 3.5 gramos, deshidrogenasa láctica normal, beta-2 microglobulina en 6, nosotros tenemos un punto de corte de 3, y una fosfatasa alcalina normal. Esta es la tomografía de tórax inicial con la que ella acudió a la consulta externa de nosotros, pues es una imagen que nos asombraba porque pues ella llegó relativamente asintomática con nosotros, entonces nos tenía como un poquito asombrados. En su momento, pues obviamente cuando la abordamos, pues nos llamaba un poquito la atención. Esta es la parte del complemento de la tomografía. Y pues básicamente el diagnóstico que se realizó fue un linfoma Hodgkin clásico, variedad esclerosis nodular con un estadio clínico 2BX a nivel de mediastino. Parte digamos, de la parte teórica que hacíamos con los residentes es cuáles son las posibilidades clínicas, aparte de tipificarlo como un Hodgkin clásico, ¿verdad? Sobre todo porque el libro de la WHO pues pone las posibilidades de que esto pudiese ser un primario de células grandes B versus uno de la zona gris, primario mediastinal, sobre todo por las características clínicas que tenía la paciente. Obviamente el diagnóstico anatomopatológico lo tenía el patólogo y ahí es muy importante establecer el diagnóstico a través del estudio clínico. Y a diferencia de lo que sucede en la contraparte de los linfomas no Hodgkin, pues en los linfomas Hodgkin no contamos, digámoslo de esta forma, con un diagnóstico clínico molecular que nos pueda ayudar a determinar el pronóstico clínico de esta paciente y la evolución clínica natural que pueda llegar a tener. Obviamente con una lesión voluminosa
como la que tiene la paciente. Sabíamos que de antemano esta paciente iba a necesitar radiación como coadyuvante al finalizar el tratamiento. No sabíamos qué también iba a responder y sobre todo cómo iba a evolucionar. Inicialmente, en función de lo que más adelante vamos a ver, sabemos que el tratamiento inicial, pues aquí en este país es ABVD, aunque sabemos que según las guías de tratamiento, no necesariamente esta es la primera línea de tratamiento que se le puede ofrecer a la paciente. Y en función a los criterios de Lugano y la estadificación a través del PET-CT y todo lo que conocemos, no es lo ideal, pero recibió ABVD de forma inicial. Y esta es una tomografía de respuesta posterior a los primeros 2 ciclos de ABVD, donde veíamos no una disminución significativa mayor al 75%, que es lo que esperamos después de los primeros 2 ciclos de ABVD. Más sin embargo, la paciente continúa completamente asintomática en función de los primeros 2 ciclos que había recibido y se decidió continuar con los ciclos de ABVD. A pesar de la respuesta parcial que había tenido la paciente, creo que esta no es la tomografía de respuesta, sino que esta es la respuesta al final de haber completado los ciclos de ABVD. Obviamente la respuesta había sido fatal. Se le decidió preguntar a ella si quería acceder a una segunda línea de tratamiento. Obviamente en ese momento cuando se presentó creo que fue en una discusión de casos clínicos, el doctor Ortega en su momento preguntó por qué razón esta paciente fue sometida a una sesión clínica de radioterapia. Yo le comentaba en su momento al doctor Ortega que pues, someter a una paciente con un linfoma tan voluminoso a una radiación, no sé qué tan efectivo iba a poder ser, sobre todo porque la lesión era extremadamente voluminosa y la respuesta a la paciente no había sido tan favorable. En su momento se le sometió a una segunda línea de tratamiento. Lo que recibió la paciente fue un ciclo de ICE, que es lo que se le puede ofrecer como segunda línea de tratamiento en el país. Lo que recibió fue una segunda línea convencional con una respuesta poco sensible al tratamiento. De hecho, la lesión realmente no había tenido una respuesta como tal. Entonces, desafortunadamente en su momento la paciente presentó fallo ventilatorio. Nosotros sabemos que ventilar a una paciente con linfoma es prácticamente una tumba para estos pacientes. Entonces, una de las propuestas que teníamos para los residentes cada vez que la paciente ingresaba a turno era decirles no ventilarla, aunque sucediera, bueno, al menos ventilación invasiva, no ventilarla, aunque sucediera lo siguiente. De hecho, era una de las órdenes que se tenía en el turno. La teníamos con ventilación invasiva de alto flujo, en algún momento con mascarilla de CPAP. ¿Y qué opciones terapéuticas teníamos en su momento? En su momento se le ofreció un anti-CD30, brentuximab vetodin, como parte de las terapias de tratamiento, acompañado de quimioterapia. Ustedes saben que entre las opciones experimentales de tratamiento estaba brentuximab vetodin más pues pembrolizumab o en su momento alguno de los otros asociados ante las terapias de PDL1. Sabemos que es complejo darle una de esas terapias de tratamiento, sobre todo ante esta invasión tan masiva del tumor y ante la pobre respuesta que había tenido la paciente. Y obviamente se le dieron algunos ciclos de brentuximab vetodin. La paciente no había respondido de forma favorable. Lo que se le ofreció fue unos ciclos de EPOCH, dosis ajustadas, acompañado de brentuximab. Y parcialmente la paciente tuvo una respuesta subjetiva a la lesión, le permitió parcialmente destetarse del ventilador, pero obviamente era una respuesta parcial subjetiva. La paciente obviamente había caído en ventilación y lo que se le ofreció a la paciente era rápidamente ofrecerle un ciclo de quimioterapia en lo que obtenía la respuesta. Sabemos que cuando les ofrecemos inmunoterapia a estos pacientes, la respuesta no es tan rápida ni tan favorable. Y pues como ustedes saben, la respuesta es a 3 dosis de tratamiento con el Keytruda, ¿verdad? Entonces lo que se le ofreció en su momento fueron 3 ciclos de ESHAP acompañado de Keytruda para mantener la respuesta en lo que el Keytruda empezaba a obtener respuesta al tratamiento. La paciente ahorita lleva, si no estoy mal, 25 dosis de Keytruda, que es lo que se le ha ofrecido en este momento. Estas son las tomografías iniciales y las tomografías intermedias conforme ha ido evolucionando la paciente. Y esta es una de las imágenes que hemos tomado en relación al PET que se ha considerado PET de respuesta. Esta es la imagen del PET que se obtuvo. Si no estoy mal, este es un PET de julio
de este año, donde evidentemente, si lo vemos en la imagen inferior del lado, creo que sería la tercera imagen del lado, bueno, en mi pantalla es inferior izquierda, la tercera imagen, pues obviamente hay una marcada reducción significativa de la lesión, que en función del lado contralateral, pues no hay un marcaje significativo. Obviamente en, la, en la imagen de respuesta el zoom max no es superior a 2.5. De hecho, a pesar de las dificultades que hay con el PET acá, en teoría la marca no mayor a 2.5, ellos la reportan como imagen fibrótica residual, aunque la imagen que está en el lado inferior derecho, pues el zoom max probablemente es mucho mayor a la convencional, pero la lesión residual ha tenido una respuesta completa favorable. A mí no me dio tiempo todavía de colocarlo, pero tenemos el PET-CT, ella se realizó un PET-CT el 28 de octubre, y el PET-CT del 28 de octubre ya con la dosis número 24-25 de Keytruda, pues básicamente lo que reporta es una respuesta completa metabólica a la lesión tumoral que está ubicada a nivel de mediastino. Entonces, ¿por qué razón quería pues iniciar con este caso clínico? Porque obviamente es algo fuera de lo completamente fuera de lo convencional, y en linfomas pues es algo que normalmente vemos con bastante frecuencia, sobre todo en estas variantes que son esclerosis nodular. Entonces, era algo que había quedado como con cierta duda en función del caso clínico que en ese momento se había presentado. Entonces, en función de eso, pues obviamente los linfomas tienen ciertas particularidades que hacen que estos casos clínicos obviamente sean de diferente forma de presentación, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es obviamente redefinir obviamente lo que nosotros convencionalmente vemos. En función de los linfomas Hodgkin, cuando nosotros inicialmente los veíamos, teníamos la idea que los linfomas Hodgkin realmente pertenecían a otra estirpe completamente diferente del linfoma. Obviamente los linfomas fueron descritos inicialmente por Thomas Hodgkin en el año de 1832, pero cuando nosotros nos damos cuenta, realmente los linfomas o las células de Hodgkin no son más que células B arrepentidas. ¿Por qué les decimos que son células B arrepentidas? Porque cuando analizamos genéticamente estas células, nos damos cuenta que en la genética de las células no son más que células B, que no terminan de madurar en la genética como tal. Y estas famosas células de red Stenberg no son más que células que si terminasen de madurar completamente terminan siendo células grandes B. Y esa es una de las razones por las cuales la mayor parte de los linfomas Hodgkin en algún momento tienen respuesta a medicamentos que están utilizados para las variantes de linfomas no Hodgkin, como suelen ser la ciclofosfamida, y en alguna forma las variantes mixtas, terminan de responder a medicamentos que son utilizados para las variantes no Hodgkin. Realmente hay algunas mutaciones genéticas, como son las señales aberrantes, como son las vías de Jagstad, que son vías de señalización interna, que son las que hacen que estas células terminen de madurar a linfocitos B, que son vías de señalización interna que de alguna forma hacen que estas células terminen de completar su maduración, y son las que determinan la etiopatogenia de la enfermedad. Hay algo que a veces los estudiantes de medicina preguntan muy frecuentemente, que es en relación al famoso virus de Epstein-Barr. Realmente el virus de Epstein-Barr tiene que estar, realmente todos los que estamos en algún momento positivos para el virus de Epstein-Barr, o todas las personas que tienen positivo el virus de Epstein-Barr, tienen el riesgo asociado a desarrollar el linfoma Hodgkin como tal. Realmente el 40% de los pacientes con linfoma Hodgkin tienen una asociación directa con el virus de Epstein-Barr, pero no todas las personas con virus de Epstein-Barr realmente tienen un riesgo elevado de presentar linfoma Hodgkin. Y eso es lo que popularmente uno ve en los reportes de patología como el famoso EBER tipo 1. Pero no es el hecho de que realmente podamos encontrar en una muestra básicamente de estudios la presencia del virus de Epstein-Barr como la posibilidad de desarrollar linfoma
de Hodgkin. Y realmente el EVER tipo 1 debe ser realizado a través de una prueba de FISH, no a través de una prueba de PCR o una prueba de inmunohistoquímica para realmente ser positiva, sino que tiene que estar a través de una prueba de FISH, que es una prueba de determinación de ADN para saber que realmente hay una implicidad directa en la génesis del desarrollo de la enfermedad. Obviamente, los pacientes que son EVER tipo 1 tienen un pronóstico favorable y un pronóstico completamente diferente a aquellos pacientes que no tienen la presencia del EVER tipo 1 como parte de la génesis y el desarrollo de la enfermedad. En relación a la etiopatogenia y como tal la fisiopatología del linfoma Hodgkin, a diferencia de lo que sucede en los linfomas no Hodgkin, nosotros realmente vemos un desarrollo muy parecido a lo que sucede con el famoso Caseum, que es el que desarrollan los pacientes con tuberculosis. Por esa razón es que, por ejemplo, en nuestro país no está de más que muchos de los pacientes que hacen linfoma Hodgkin pueden estar acompañados de otras variantes de enfermedades como puede ser tuberculosis o puede ser histoplasmosis. Por eso es que, digámoslo de esta forma, el diagnóstico de la casa, digamos como diagnóstico diferencial, suele ser tuberculosis cuando vemos pacientes con escrófulas o vemos pacientes con adenopatías ganglionares solitarias que no necesariamente puedan estar asociados únicamente al linfoma como diagnóstico diferencial. Y hay algo muy característico, cuando uno revisa los libros de hematología antiguos de los años 90, de los años 80, se da cuenta uno la capacidad que tenían los médicos antiguos para poder diagnosticar los linfomas Hodgkin, sobre todo porque los linfomas Hodgkin tienen la característica de presentar más de 10, 12 formas de síndromes paraneoplásicos que normalmente no presentan los linfomas no Hodgkin. Inclusive hay reportes de antaño donde dicen que los linfomas Hodgkin, sobre todo las variantes esclerosis nodular, duelen cuando el paciente ingiere alcohol o las adenopatías normalmente no son dolorosas de forma convencional o se pueden acompañar de algunos rash de forma centrípeta, de forma diferente, o pueden tener el famoso síndrome de vena cava o otras formas de presentación paraneoplásica que normalmente no pueden tener otras enfermedades, ¿verdad? Entonces es algo de la característica clínica que suelen acompañar estas variantes de enfermedad. A pesar de que la incidencia en teoría no es tan frecuente, y si uno revisa el Globocan como parte de las estadísticas clínicas, pareciera ser que no es tan frecuente, y en nuestro país las estadísticas no es, digamos, como lo que nos asegura que sí es una patología bastante frecuente. Nosotros como entidad pública es quizás la tercera patología que vemos con mayor frecuencia, y desafortunadamente es una de las patologías que vemos que con más retraso se trata, sobre todo porque desafortunadamente en salud pública hay mucho retraso en el diagnóstico e inicio de tratamiento en función de este tipo de pacientes, sobre todo por el miedo que se tiene al inicio del tratamiento y desafortunadamente en la forma que se entretiene para el diagnóstico de estos pacientes. Todavía vemos que se siguen haciendo biopsias por aspiración, biopsia por función, y todavía se tiene mucho retraso en el diagnóstico de estos pacientes. Obviamente, entre la clasificación de los linfomas Hodgkin, la clasificación básicamente es en relación al linfoma Hodgkin clásico. El linfoma Hodgkin clásico, la característica clínica es que se divide entre las variantes de lesión linfocítica, celularidad mixta, básicamente proliferación linfocítica y esclerosis nodular, que son las variantes relativamente más frecuentes. Y realmente hay variantes de linfomas Hodgkin con un comportamiento indolente. Yo realmente en el diagnóstico clínico que he visto, nunca he visto una variante relativamente indolente. Y el tema de la inmunohistoquímica realmente es muy complejo porque la inmunohistoquímica es la base del tratamiento clínico para poder determinar cómo poder hacer el diagnóstico de forma certera. Obviamente, digámoslo de esta forma, los dos marcadores de inmunohistoquímica más importantes para el diagnóstico clínico es el CD15 y el CD30, pero no necesariamente la positividad de estos dos marcadores hacen el diagnóstico, sobre todo porque puede haber positividad en CD45 y no necesariamente descarta la posibilidad de que pueda estar asociado a un linfoma no Hodgkin y la presencia de una variante de celularidad mixta
o de predominio linfocítico, y por eso estamos obligados a medirle CD20 como parte del componente del inmunofenotipo. Y a diferencia de lo que sucede en los linfomas no Hodgkin, donde nosotros podemos determinar otras formas de inmunohistoquímica para saber si es centrogerminal, pregerminal, postgerminal, o si tiene doble hit, triple hit, o otras características que nos pueden ayudar. Los linfomas Hodgkin sí tienen una morfología muy característica, y la determinación de las características o la clásica célula de red Stenberg es lo que hace el diagnóstico definitivo. Aunque obviamente hay otras células que definen, como las famosas células de Popcorn, que son unas células muy parecidas a las células de red Stenberg, lo que nos ayudan a hacer este diagnóstico definitivo. La variante esclerosis nodular es uno de los subtipos relativamente más comunes. Es la que se caracteriza por tener estas famosas células de red Stenberg, sobre todo por esas células de red Stenberg de tipo lacunar. Usualmente presenta adenopatías mediastínicas y es la que mayormente se presenta con lesiones voluminosas. A pesar de que la bibliografía dice un buen pronóstico, yo realmente tengo mis dudas a qué se refiere con un buen pronóstico, porque realmente la mayoría de las variantes de esclerosis nodular son las que tienen un pronóstico más agresivo desde el punto de vista clínico cuando nosotros los observamos, y usualmente son las que tienen una evolución más tórpida, una mayor resistencia a tratamiento, y sobre todo porque son los que presentan una lesión más voluminosa. Más sin embargo, en teoría, si se les da la BBD como se les debe de dar cada 15 días de forma subsecuente, tienen una muy buena respuesta al tratamiento. Creo que a eso es lo que se debe referir en algunas bibliografías con buen pronóstico. Las de celularidad mixta son las que tienen una situación especial o una situación, digamos, un poquito controversial, porque de alguna forma el libro de la Organización Mundial de la Salud dice que en algún momento estos, dependiendo del predominio que puedan tener, se pueden tratar como linfomas no Hodgkin o se pueden tratar como linfomas Hodgkin, dependiendo del predominio que tienen, dependiendo de los marcadores de inmunistoquímica que puedan tener. Pueden responder muy bien anticuerpos monoclonales anti-CD20 de una forma singular, sobre todo la ubicación del anticuerpo donde está el marcaje, y sobre todo determinar si realmente tienen clonalidad o si el marcaje únicamente es de tipo inflamatorio. En algún momento estos de celularidad mixta pues también tienen la característica de ser un componente más centrípeto, más de componente difuso. Los linfomas Hodgkin de rico en linfocitos, estos representan menos del 5%. Y la característica de esto es que estos están demostrados principalmente que tratarse como linfomas no Hodgkin, pues sí tienen una respuesta mucho más favorable que tratarse como linfomas Hodgkin. O bien tratarse como linfomas Hodgkin, añadiéndose siempre el anti-CD20, tienen una respuesta bastante favorable. De hecho, esta es la razón por la cual es que se empezó la investigación y la determinación que genotípicamente los linfomas Hodgkin, o específicamente las células de red Stenberg, realmente pertenecen a células CD20, solo que no terminaron una maduración adecuada y pues básicamente no terminaron de expresar todos los anticuerpos o todos los antígenos de superficie de membrana para hacer células CD20 como tal. Los de depresión linfocítica, estos pues básicamente representan menos del 1%. Básicamente muestran células de red Stenberg difusamente infiltradas, y básicamente los vemos en algún momento en pacientes con HIV, tienen una respuesta relativamente más agresiva, son respondedores un poquito más lento, y la respuesta al tratamiento pues suele ser un poquito más difícil y menos convencional de lo habitual en pacientes. Afortunadamente no es la estirpe más convencional observada, y digámoslo de esta forma, son las 4 subclases del linfoma Hodgkin clásico que con mayor frecuencia solemos observar. En función de esto, ¿cuál es la presentación clínica que convencionalmente vemos en los pacientes con linfomas Hodgkin? Usualmente tienen una progresión lenta, aunque realmente la enfermedad tiene una presentación clínica realmente variable. La inflamación es indolora, con afectación más central de uno o más ganglios linfáticos. La presentación de los síntomas clínicos obviamente es variable, aunque los síntomas B acompañan a la mayoría de los pacientes, que suele ser
fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y la presentación de los síntomas clínicos para neoplásicos dependiendo el grado de afectación de la enfermedad. Obviamente, a diferencia de los linfomas no Hodgkin que tienen una diseminación más periférica, estos tienen un comportamiento más central. Pueden tener afectación primaria como tal. Yo ocasionalmente he visto algunos primarios de afectación local. Documentados tengo 2 esplénicos primarios Hodgkin, pero la verdad es que eso fueron más suerte que diagnóstico primario como tal, siendo completamente honestos. Pacientes con anemias refractarias y que el único dato clínico que tenían eran esplenomegalias y mis colegas anteriores los estaban manejando por anemias refractarias. Me llamaba la atención el tamaño del vaso, que era más de 15 o 17 centímetros, y por alguna razón, porque una anemia refractaria va a tener un vaso de 15 o 17 centímetros, los mandamos a esplenectomizar y para nuestra sorpresa, lo que los pacientes tenían pues eran infiltraciones por linfomas Hodgkin primario de vaso, pero obviamente los pacientes, alguna clínica ocasional, mencionaban datos de sudoración profusa ocasional. La historia de pérdida de peso no era una historia convencional, pero realmente la motivación era determinar por qué razón era que el paciente tenía, con algunos de ellos con ferritina relativamente elevada, pero con un diagnóstico no certero del por qué razón un paciente subjetivamente se reponía a lo largo del año 2 o 3 veces hierro sin ninguna historia de pérdida o algún agente causal que los estuviera llevando a esa pérdida de anemia. El cuello obviamente es el sitio más frecuente de compromiso. Luego siguen ganglios, mediastino de forma subjetiva. Los sitios más frecuentes involucrados, como bien les mencionaba, suelen ser ganglios cervicales, luego viene mediastino, axilas, vaso, ganglios inguinales. Algo que es muy importante cuando a uno le preguntan cuáles son los sitios ideales para tomar la biopsia, casi siempre buscamos que sea básicamente de tórax para arriba, nunca buscamos que los ganglios sean tomados a nivel inguinales. La probabilidad de que un ganglio inguinal pueda ser útil para hacer el diagnóstico de un linfoma es menos del 5%. La mayoría de los ganglios inguinales son reportados inflamatorios o reportados como proliferación de centros germinales, entonces no se buscan que los ganglios inguinales sean los primarios para toma de biopsia, no importando el tamaño de los ganglios. En la experiencia que nosotros tenemos no son reportados favorablemente. Y el otro punto es, obviamente, no hacer las famosas biopsias por aspiración, porque está demostrado que cualquier biopsia por aspiración, por el hecho de pasar, obviamente, el material a través de la aguja fina o por cualquier tipo de aguja que sea, la morfología pues básicamente del linfocito se va a alterar la arquitectura y la célula linfática va a ser reportada como una célula atípica y obviamente va a llevar a cabo a que el paciente de todas formas sea biopsiado de alguna otra forma, ¿verdad? Entonces, está por demás, solo le hacemos retrasar el diagnóstico y no va a tener un diagnóstico rápido ni certero. Los ganglios idealmente deben de ser quitados en su totalidad, no deben de ser partidos a la mitad ni partidos en 4. A veces toca estar detrás de la persona que toma la biopsia para que no haga ese tipo de cosas. Sirve mucho la impronta puede ayudar al patólogo, sobre todo porque recordémonos de que el patólogo ve en macro, el hematólogo ve en micro, entonces a veces la impronta sirve mucho para que el patólogo se pueda dar una idea del grado de infiltración o de la pérdida de la arquitectura del ganglio. Y lo otro que en algún momento puede llegar a servir es, obviamente, obtener más de un ganglio para poder darse una idea. Otra cosa que a veces ayuda cuando uno toma un órgano sólido es indicarle, aunque parecieran ser cosas que no entran en cuenta, indicarle a la persona que va a tomar el órgano sólido que lo retire en su totalidad, que por favor no lo vaya a partir, que no lo vaya a exprimir, porque nos sucedió a nosotros en un caso que el paciente se hipotensó, entonces como el vaso tenía una gran cantidad, sobre todo en algunas variantes que pueden ser hermanas, como en los foliculares, en los mantos, o de pronto en los de células vellosas que dan vasos extremadamente grandes. Entonces él muy amablemente, el paciente se hipotensó, entonces lo que hizo fue exprimir el vaso. Y obviamente cuando exprimió el vaso mandó toda la carga tumoral a todos los sitios que pudo. Entonces obviamente el paciente pues ya se normotensó, pero mandó toda la carga tumoral a todos lados. Entonces ese tipo de cosas parecieran ser que no entran en cuenta, pero a veces toca mandar a los pacientes con santo, seña y señal para que no pasen ese tipo de cosas cuando van a cirugía. El otro tema es en relación a los sitios extraganglionares. A veces nos pasa que
Digamos, desde el punto de vista hematológico, vemos las hematologías normales y decimos, bueno, ¿qué tan necesario es hacer un aspirado de médula ósea? Nos sorprenderíamos, es cierto, los linfomas Hodgkin, menos del 30% de los casos están infiltrados en médula ósea, pero nos sorprenderíamos el número de pacientes que están infiltrados. Yo a veces les hago la pregunta a los residentes cuando paso visita en el hospital, ¿cómo esperamos ver que un paciente con linfoma esté infiltrado en la médula ósea? Y la respuesta clásica que ellos me dan es linfocitosis. Y un paciente con linfoma Hodgkin no va a estar infiltrado con linfocitosis. Normalmente el dato clínico que da es anemia. Entonces, no esperemos ver una hematología con linfocitosis madura para decir que el paciente va a estar infiltrado. Normalmente el espacio que está ocupado en la médula ósea, la célula más grande son las plaquetas, entonces va a haber trombocitopenia. En segundo lugar, la célula más abundante son los glóbulos rojos, entonces va a haber anemia. Y cuando realmente afecte la serie blanca, que lo que va a haber es leucopenia, neutropenia, entonces evidentemente el paciente se va a presentar con pancitopenia, entonces ahí va a ser mucho más fácil realizar el aspirado de médula ósea. Entonces el primer dato suele ser anemia, entonces cuando ve, evidentemente es muy difícil saber a qué paciente hacerle aspirado de médula ósea, entonces aquí en Guatemala todos los pacientes con linfoma Hodgkin deberían de tener indicación de hacerse aspirado de médula ósea y biopsia de hueso, a menos de que previamente al diagnóstico todos los pacientes tuvieran PET-CT y a través del PET-CT o del PET-BOND evidenciáramos que no hubiese actividad metabólica a nivel de hueso. Entonces, en ese caso, si no hubiese actividad metabólica a nivel de hueso, pues podemos saltarnos el paso de hacerle el aspirado de médula ósea, que es lo que dicen las guías de tratamiento. Los pacientes con masa mediastinal realmente es muy complejo la forma de presentación clínica porque pueden estar completamente asintomáticos o realmente pueden tener dolor retroesternal o dolor torácico. Los derrames pericárdicos o pleurales están presentes o pueden ser poco frecuentes y es muy frecuente observar las masas mediastinales voluminosas. La Organización Mundial de la Salud en el libro de la WHO del año 2016, aunque lo venía colocando desde el año 2011, acuñó el término de linfomas de la zona gris, que son aquellos linfomas que no completan todos los criterios para ser un linfoma primario de células grandes B, de las básicamente mediastinales, o completar los criterios para ser linfomas Hodgkin primarios de mediastino. Y son linfomas relativamente complejos porque no sabemos si los debemos de tratar como linfomas Hodgkin o linfomas no Hodgkin. Realmente se deben de tratar con el predominio de los marcadores de inmunohistoquímica o genéticos que predominan la enfermedad. ¿Por qué razón esto es muy importante determinarlo? Porque usualmente estas lesiones voluminosas responden de una forma muy diferente a lo que convencionalmente nosotros vemos en la mayoría de los pacientes. Algo que es muy importante determinar son los síntomas B, porque si ustedes se dan cuenta, los pacientes no saben a qué se hace la referencia. Algo que es muy importante es el tema de la fiebre. Si uno le pregunta a un paciente con esto del COVID, ¿qué es la fiebre? Todos dicen, he tenido temperatura. ¿Y cómo siente usted la temperatura? Es que yo me siento caliente. Pero bueno, se ha tomado la temperatura con termómetro, ¿dónde se la ha tomado? ¿A nivel de la axila, a nivel de la boca? ¿O cómo es que ha hecho usted la toma de la temperatura? Porque ahora con el advenimiento de los termómetros de temperatura o de sensores o a nivel axilar, pues hay una diferencia en función de cómo tomamos la temperatura. La presencia de los sudores nocturnos es muy, muy importante. Si se acompaña o no se acompaña de escalofríos y la pérdida de peso, porque todos los pacientes tratan de explicar o tratan de cambiar los síntomas B con tal de no englobarse en los famosos síntomas B, porque obviamente nadie quiere tener una neoplasia, ¿verdad? Obviamente los síntomas B no están presentes en la mayor parte de pacientes, al igual que la famosa elevación de la deshidrogenasa láctica. Yo he visto más pacientes con linfoma con deshidrogenasa láctica normal que el número de pacientes con deshidrogenasa láctica elevada. Entonces es un parámetro que realmente no diagnostica, ni hace diferencia, ni determina si un paciente tiene linfoma o no tiene linfoma. Puede haber prurito, el dolor asociado al alcohol, que era algo que anecdóticamente se presentaba. Puede haber datos abdominales, sobre todo si el paciente tiene adenopatía retroperitoneal. Las lesiones o los datos paraneoplásicos, puede haber pues algunas manifestaciones en piel, que las manifestaciones en piel pueden ser pues muy variadas, desde hiperpigmentación, infiltración cutánea, eritema nodoso, urticaria. Yo recuerdo uno de los pacientes que nos envió a nosotros de dermatología
con un eritema nodoso, pensando en que el paciente lo que pudiese tener en algún momento era una manifestación muy diferente a un linfoma y lo que pues clínicamente tenía eran pues un paraneoplásico asociado a esto, o a veces presentan lesiones pemfigoides y lo primero que uno piensa es una enfermedad de Castleman, pero también la enfermedad de Castleman de alguna forma puede ser la primera manifestación de un linfoma, entonces también hay que tenerlo muy en cuenta. El compromiso óseo, la infiltración a médula ósea, como les comentaba, puede tener citopenias inexplicables. Y las manifestaciones neurológicas, sobre todo en pacientes con manifestaciones atípicas, no se nos debe de olvidar porque es otra forma de presentación común. Ahora con el advenimiento de todo esto que está pasando de la vacuna del COVID, no se nos debe de olvidar, otra forma de manifestación de pacientes con linfoma también suele ser trombosis, entonces también tenerlo en cuenta, sobre todo en sitios anatómicos poco convencionales. Pues obviamente el diagnóstico va a depender específicamente de algunos hallazgos. Pues los hallazgos realmente, lo que uno encuentra en los estudios de laboratorio va a depender mucho de la clínica del paciente, de los datos clínicos conforme se presenten, porque como les comento, realmente observar hipercalcemia, anemia y algunos datos clínicos que convencionalmente uno ve, como inclusive la eosinofilia, el número de pacientes que uno realmente suele observar con estos cambios clínicos y como dicen los libros en función de esto es muy, muy, muy relativo. Realmente observamos a pacientes más asintomáticos que realmente a pacientes sintomáticos con la mayoría de todo esto, ¿verdad? Obviamente los estudios de imagen son muy característicos. En los estudios de imagen, pues solo hay que hacer hincapié en función de qué es lo que realmente queremos hacer. Aquí en Guatemala a veces ha sucedido algo muy, muy característico. Hemos intentado de sustituir estudios en función de, digámoslo de esta forma, en función de que mi estudio es mejor que otro o mi estudio es mejor o es peor. Realmente yo siempre he considerado que, digámoslo de esta forma, las guías de tratamientos, como su nombre lo dice, son guías. Realmente no es una Biblia para hacer lo que se debe de hacer. Quizás donde yo me entrené no es como el lugar más reconocido a nivel mundial para tratamiento de los pacientes hematológicos, oncológicos o como tal, pero pues uno acostumbra a decirle a la persona que le enseñó maestro, y el maestro donde yo aprendí hematología, él se había entrenado en Johns Hopkins y un día yo tenía una duda en función de esto y le digo yo, maestro, es que las guías de tratamiento dicen esto, y me dice, Johan, te voy a decir una cosa, las guías de tratamiento son para inexpertos, me dice, y tú aquí estás aprendiendo hematología, entonces, si tú quieres aprender como inexperto, pues lee las guías, pero si tú quieres aprender como médico, debes aprender a interpretar las guías de tratamiento, porque si tú las aprendes como una Biblia, vas a aprender a leer como una Biblia. ¿Por qué hago este comentario? Porque a veces nos sucede que los pacientes hacen el esfuerzo de ir a hacerse un estudio clínico fuera de Guatemala o se hace un buen estudio clínico, pero de pronto se hace un estudio acá en Guatemala y resulta que el paciente viaja 3.500 kilómetros fuera de Guatemala y se hace un estudio clínico aquí de Guatemala, pero el estudio clínico de Guatemala dice que no tiene nada, pero el de afuera sí tiene. Pero entonces, ¿cómo vamos a decir que el paciente viajó 3.500 kilómetros a un lugar donde eso lo han hecho por más de 20 años y dicen que sí tiene, pero aquí no tiene? Entonces es muy complejo toda esta terminología. Entonces a veces el hacer estudios de más también es muy complejo para determinar al paciente. Entonces yo creo que si nosotros seguimos una línea en función del paciente, esto es muy importante. Si nosotros comenzamos el diagnóstico de un paciente con tomografía, terminémoslo con tomografía, porque si de pronto le metemos PET, obviamente el PET va a determinar algo que no vimos en las tomografías iniciales. Y el paciente luego va a entrar en la disyuntiva de que esto me lo vieron o no me lo vieron. Obviamente, si nosotros queremos establecer una respuesta porque el paciente va a acceder a algo diferente fuera del país, como de pronto un trasplante autólogo de médula ósea o de pronto el paciente va a hacer algo más, parte de los requisitos es establecer la remisión completa del paciente. Entonces, obligadamente se tiene que hacer un estudio de imagen, que excepcionalmente no hacen en nuestro país, obviamente hay que hacerlo. Pero esto es muy complejo porque luego
pues se entran en estas disyuntivas. Entonces, si nosotros iniciamos con tomografía, yo soy de la idea de iniciarse con tomografía. Pero este comentario iba por el hecho de que si hacemos PET, no lo vamos a cambiar a un, digámoslo de esta forma, a una tomografía de cuerpo entero, porque la tomografía de cuerpo entero es igual al PET. Pues no está demostrado en ningún lado que una tomografía de cuerpo entero es igual al PET, y tampoco está demostrado que una resonancia magnética de cuerpo entero sea similar a una tomografía. O sea, todos los estudios tienen su error estándar. Y ya vieron que el PET inclusive tiene la dificultad de no ver lesiones menores a 1 centímetro de tamaño como tal. Ahora, en función de esto, pues obviamente el diagnóstico se establece a través de estudios de imagen, biopsia, estudios de laboratorio, y obviamente es muy importante determinar los sitios tanto ganglionares como extraganglionales para la tipificación de la enfermedad. Obviamente se requiere una biopsia de tejido, un buen estudio anatomopatológico, y esto es algo, si ustedes se dan cuenta, pues lo coloqué porque es algo que yo he venido diciendo en función de las biopsias, ¿verdad? Las biopsias realmente guiadas por Trucut se pueden hacer, pero hay una situación. El problema con las biopsias con Trucut es que si no le alcanza el patólogo para hacer completamente la inmunohistoquímica, pues se va a quedar a medias. Afortunadamente, en los linfomas Hodgkin no se necesita hacer mucha inmuno como para poder establecer el diagnóstico. Entonces, eso ayuda, sobre todo en áreas que anatómicamente no son accesibles. Algo que también uno pelea en linfomas y que es otra idea que uno les tiene que meter al paciente, porque a veces esa idea es compleja. El paciente tiene la misma idea que es en tumor sólido. Por ejemplo, en tumor sólido uno está acostumbrado a que si uno logra extirpar la totalidad del tumor, obviamente el paciente alcanza la mejor respuesta. Pero en linfomas, paradójicamente, entre menos agresivo es uno o entre menos invade uno el tejido, el paciente, digamos, entre más virgen es el paciente en su cuerpo, tiene a tener la mejor respuesta. ¿A qué me refiero yo? Ustedes pueden dejar el tumor de 10 centímetros y extraer únicamente 0.5 centímetros, que va a obtener la misma respuesta quitando el total del volumen del tumor, porque la génesis de la enfermedad es completamente sistémica, a diferencia de lo que sucede en el tumor sólido, porque recuérdense que en el tumor sólido, el concepto que se tiene ahora en tumor sólido es que el tratamiento es multimodal. Por eso es que en el tumor sólido el tratamiento es quimio, radio y cirugía, en el orden como normalmente puede apreciarse para que el paciente alcance, digámoslo de esta forma, el tratamiento definitivo o curativo, que es la cirugía. Mientras que en el tumor líquido el gol es obviamente que el paciente pueda recibir el tratamiento sistémico para que el tratamiento sistémico sea el curativo, y esa es la diferencia entre una neoplasia sólida y una neoplasia líquida, porque la neoplasia líquida no se beneficia, digamos, desde el punto de vista clínico de una cirugía, sino que la neoplasia líquida se beneficia del tratamiento médico como tal. El estudio de patología, que es la parte más controversial. Obviamente nosotros no observamos células de Rede-Sternberg en sangre periférica. Esa es una de las características, y sobre todo porque las células de Rede-Sternberg tienden a producir cierto grado de fibrosis medular, y sobre todo porque producen una lesión muy parecida al caseum. Entonces es bien raro observarlas como tal salidas de su hábitat natural. Y las células de Rede-Sternberg, pues clásicamente, como le dicen a uno en los libros, son células que tienen como hojitas de búho, y hay algunas otras células que tienen clásicamente células como en popcorns. Entonces es otra de las características, que son estas famosas células lacunares. Esto es lo que popularmente uno ve en las biopsias de hueso. El inmunofenotipo, que más allá que estos 3 anticuerpos, que son digamos, los más básicos, ¿verdad? A veces se complica un poquito más allá de eso, pero digamos, uno puede pedir que esto es lo más básico. Obviamente la presencia de antígenos de células B. Los antígenos de células B son los que en algún momento, como la presencia de CD45 nos obliga a hacerle CD20, y la presencia de células CD20 nos obligan a veces a hacerle CD79B para ver si tiene presencia de estirpe de células B.
Realmente CD19 solo se hace en citometría de flujo aquí en Guatemala, entonces no podemos establecerlo como parte de los antígenos. Y esto que es controversial, ¿verdad? Porque realmente nosotros no hacemos ligandos de PDL1 para poder iniciar tratamiento en pacientes con linfomas Hodgkin. Realmente la indicación de utilizar pues estos medicamentos es en pacientes en segunda línea o en pacientes refractarios a tratamiento médico convencional. Entonces, a diferencia de lo que se hace en otras patologías, como lo que sucede, por ejemplo, con el pembro en melanoma, que tiene una indicación ya bien establecida, o lo que se hace en tumores de colon, que tiene que tener inestabilidad microsatelital, o la medición del PDL1 en tumores de cabeza y cuello, o lo que sucede en tumores pulmonares para utilizar estos medicamentos. Obviamente, en linfomas Hodgkin, pues se pueden utilizar sin tener la certeza que exista la medición de la sustancia para poder ser utilizados. Obviamente el inmunofenotipo, pues obviamente la medición a través del FISH, pues esto mejora un poco el pronóstico, pero realmente es a través de una técnica de FISH. La citogenética realmente no ha demostrado una diferencia significativa en la evolución natural de la enfermedad, entonces hasta el momento no hay un cariotipo consistente en relación a una citogenética pronóstica en linfomas Hodgkin como tal. Y la parte del estadiaje quizás hasta el día de hoy es lo que más ha cambiado la evolución. Durante muchos años se utilizó a través del sistema de Ann Arbor, que realmente Ann Arbor lo único que hace es determinar el sitio anatómico donde aparece la enfermedad y en función de eso determina la evolución o la probabilidad de supervivencia de un paciente, pero no dice más allá de eso. Hasta que de pronto aparece Franco Cavalli y los criterios de Lugano, que Franco Cavalli pues sí vino a cambiar un poquito la perspectiva de la enfermedad. Esto es en función de los estadios clínicos, que es la clasificación de Ann Arbor, pero en función de la clasificación de Ann Arbor, pues lo único que nos indica es el grado de afectación, estadio clínico en función de cuello, estadio clínico 2 en función de afectación a nivel torácica de un solo lado del diafragma, al igual que el estadio 3, que es afectación de arriba y abajo, y estadio clínico 4, la afectación de infiltración a médula ósea o de un órgano que se considera extraganglionar, que es básicamente este tipo de presentación. La enfermedad voluminosa tiene una implicación importante, que es la famosa masa bulky en relación al pronóstico. Con el sistema de Ann Arbor convencional, lo único que nos indica es que este paciente debe de recibir posteriormente tratamiento radiación complementaria después del inicio de la quimioterapia convencional, pero digámoslo de esta forma, con los criterios de Lugano, de Franco Cavalli, pues sí tiene una implicidad completamente diferente, porque los criterios de Franco Cavalli pues definen específicamente cómo uno debe tratar al paciente en función de la estadificación clínica, sobre todo porque los define en etapas tempranas favorables y en etapas tempranas no favorables. El índice pronóstico internacional, pues básicamente solo es una puntuación pronóstica en función de los criterios iniciales del paciente para determinar básicamente el riesgo o la probabilidad de que este paciente pueda tener efectos adversos. Nosotros hicimos básicamente un estudio clínico en función de la albúmina para saber qué implicidad tenía la albúmina durante la etapa de toxicidad clínica, pero esto lo hicimos en pacientes con leucemia, porque nosotros nos dábamos cuenta que obviamente el estado nutricional jugaba un papel muy importante en la recuperación de los pacientes, pero no sabíamos qué papel jugaba la albúmina en la recuperación hematológica clínica de los pacientes. Y obviamente la albúmina es un factor pronóstico en la mortalidad de los pacientes, a pesar de que obviamente es parte del índice pronóstico internacional. La albúmina, por lo menos a nivel de nuestros pacientes hematológicos, es uno de los factores más determinantes en la mortalidad clínica de ellos. Y si a esto le sumamos edad, estado nutricional,
y todos los otros criterios en los pacientes, como lo mide el índice pronóstico internacional, vemos pues todas estas complejidades. En función de esto, pues básicamente los criterios de diagnóstico y tratamiento, como les mencionaba, era en función básicamente de lo que uno ve en relación a los, solo déjenme ver si esto está acá, en los criterios realmente de Franco Cavalli. Lo que Franco Cavalli decía en función de los criterios de tratamiento era definirlos básicamente en los estadios clínicos, básicamente 1, 2, 3 y 4, en los estadios clínicos 1 temprano, o mejor dicho, 1 de riesgo bajo, 2 de riesgo alto, 1 riesgo bajo, 1 riesgo alto, 2 riesgo bajo, 2 riesgo alto, estadio clínico 3 y estadio clínico 4, y el riesgo lo definía en función si había una lesión voluminosa o una lesión no voluminosa, sobre todo porque inicialmente los estadios clínicos 1 de bajo riesgo normalmente se pueden tratar con radiación si la lesión no es voluminosa, o el estadio 1 no avanzado o de bajo riesgo, si lo vemos de esta forma, se pueden tratar únicamente con 2 ciclos de ABVD. De hecho, todos los estadios clínicos 1 avanzados o estadios clínicos 2 avanzados, 3 y 4, son los que convencionalmente los tratamos con esquemas de quimioterapia completamente diferentes. Nosotros como caballito de batalla, si lo vemos durante mucho tiempo, estuvimos utilizando estos agentes de quimioterapia, que básicamente es el esquema MOP, que aquí en Guatemala no se utiliza porque no contamos con mostaza nitrogenada, y tampoco tenemos procarbacina, aunque sí tenemos vincristina y prednisona. Durante un tiempo fue el caballito de batalla de tratamiento. Y lo que utilizamos como terapia estándar es el famoso ABVD, que es básicamente la adriamicina, vilomicina, vinblastina y dacarbacina, que de hecho es uno de los esquemas que tiene una de las mejores tasas de respuesta en función de tratamiento, que es más o menos entre el 82%. Realmente en los estadios 1 avanzados, estadios 2 avanzados, estadios 3 y 4, lo que está indicado es utilizar un esquema que desafortunadamente no lo podemos utilizar nosotros acá en Guatemala, que es el famoso BIPCOP escalonado. El problema con el BIPCOP escalonado es que no tenemos en Guatemala carmustina, y al no poder utilizar la carmustina, pues obviamente no podemos utilizar básicamente una de las mejores terapias de tratamiento en función de esto. Obviamente cada uno de los grupos de tratamiento entre los grupos alemanes, grupos europeos, porque los alemanes siempre se han caracterizado por ser los más agresivos y siempre estar lejos de lo que se conoce como los grupos europeos, han utilizado esquemas diferentes de tratamiento acompañados siempre de radiación, con respuestas completamente diferentes, sobre todo para los pacientes con riesgos favorables, con respuestas completamente diferentes. En teoría, esto es lo que en algún momento uno tiene para los pacientes con riesgo favorable, porque uno en algún momento espera que los pacientes con, digámoslo, deberían de completar todos los esquemas de tratamiento como tal, los 6 ciclos de ABVD, pero realmente eso es lo que vino a hacer la diferencia, los criterios de Lugano en función de tratamiento, cuántos ciclos de quimioterapia deberían de recibir los pacientes, si realmente deberían de ser 1, 2, 3, 4 o deberían de complementar los 6 ciclos de tratamiento clínico como tal. Y de hecho los criterios de Lugano también están en respuesta tomográfica y en respuesta de PET para saber si los pacientes deberían de recibir de forma completa todos los esquemas de quimioterapia como tal. Obviamente, esto es solo una situación en función de qué es lo que los pacientes realmente deberían de seguir o realmente deberían de utilizar. Este es el famoso BIPCOP escalonado, que es glomicina, etopósido, doxo, ciclofosfamida, vincristina, procarbacina y prednisona. Algunos grupos como los alemanes que también utilizan el famoso Stanford 5, que es doxo, vinblastina, vincristina, blomicina, etopósido y prednisona, pero también son esquemas relativamente agresivos que también se han utilizado en algunos pacientes, pero obviamente es complejo. Ahora en los linfomas Hodgkin clásicos, recidivantes o refractarios, ahí es donde viene la complejidad.
y sobre todo por el tema de en qué momento el paciente es candidato a procedimiento de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hay algo muy importante, ningún paciente es candidato a trasplante de progenitores hematopoyéticos si no está en respuesta, porque muchas de las consultas es paciente es candidato a trasplante, pero está en recaída, es refractario o está con actividad de la enfermedad. En ningún lugar del mundo, a menos que, pues obviamente que no sea un lugar de calidad, van a trasplantar a un paciente que está con actividad tumoral. Todos los pacientes que deben de someterse a un trasplante de progenitores hematopoyéticos deben de estar en respuesta o al menos deben de ir en camino a respuesta antes de someterse al procedimiento. ¿Por qué razón? Porque la idea de someterlos a un trasplante autólogo no es que el trasplante los vaya a curar. Realmente el trasplante lo que les ofrece son dosis altas de tratamiento para el control de la enfermedad. Y lo que se hace es rescatarlos con su propia médula ósea. A diferencia que si uno lo somete a un trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos, el problema es que la mortalidad de un trasplante halogénico es superior al beneficio de lo que se puede obtener en un paciente con un linfoma Hodgkin. Entonces, normalmente no se les ofrece un trasplante halogénico versus lo que se les puede ofrecer en función de la famosa inmunoterapia, que es lo que ha venido a cambiar la evolución natural de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la paciente que les mencionaba en un inicio, lo que tenemos planificado para ella es un trasplante autólogo y luego consolidarla, si fuese posible, 6 meses o un año más con el Pembro, si fuese o estuviesen las posibilidades de ella. Hablar de curación realmente es bien complejo con los pacientes con linfoma, ¿verdad? Y yo realmente es una palabra que es muy difícil de utilizarlos. Realmente esa palabra las empiezo a utilizar después de 2 años de haberlos tratados y realmente de ver estudios de imágenes después de verlos completamente limpios. Hay otros esquemas con gemcitabina, sobre todo el Gemox, yo no mucho lo he utilizado, algunos colegas lo han utilizado y tienen muy buena respuesta. Cuando uno ve los estudios en ASH o en ASCO y uno entra a los estudios experimentales y ve, por ejemplo, brentuximab más nivolumab o ve brentuximab más pembro en los estudios comparativos y ve los brazos y ve los tipos de respuesta y ve los tipos de pacientes y ve eso como ciencia ficción y luego ve trasplante y luego ve el brazo que continúa, se da cuenta de que sí realmente hay algo más para estos pacientes y los pacientes tienen una probabilidad muy diferente, pero es algo que obviamente todavía está lejos de ofrecerles y a veces los pocos pacientes que tenemos parecen unicornios, pero sí hay. Entonces, solo es cuestión a veces de ver un poquito más allá. Y realmente, pues, es un poquito más complejo. El uso de los anticuerpos monoclonales, sobre todo el uso de rituximab en los pacientes con linfoma Hodgkin, sí es posible, sí se les puede asociar, sí se puede utilizar, sobre todo si tenemos marcado la presencia del anticuerpo monoclonal en ellos. Obviamente, la presencia del anticuerpo monoclonal tiene que estar marcadamente o fuertemente positivo, no debe de ser reactivo, o sea, no debe estar presente como linfocitos reactivos, sino debe estar presente como parte de la clonalidad. Recordémonos de que desde el punto de vista hematológico, todas las células hematológicas son clonales. Eso quiere decir que pertenecen a la misma familia, no deben de ser células reactivas y la presencia de un CD20 reactivo no justifica la utilización de un anticuerpo monoclonal, porque muchas veces vemos la presencia de reactividad y bajo esa justificación utilizamos el anticuerpo monoclonal, sino que más allá de reactividad debe verse la presencia de clonalidad. Aquí en Guatemala todavía no se está utilizando, pero esperaría que pronto se utilizara, que sería la utilización de la famosa biopsia líquida ganglionar, que no es más allá que obtener el ganglio, básicamente hacer la licuefacción del ganglio y del sedimento, centrifugarlo y a través del líquido obtenido del sedimento hacer una citometría de flujo. Y de esa citometría del flujo, en vez de esperar la inmunohistoquímica convencional, obtener una citometría del flujo del sedimento o del suero obtenido a través del ganglio
y poder obtener en menos de 24 horas una citometría de flujo y a través de los marcadores de la citometría de flujo saber en dónde estar parados y saber qué tipo de linfoma estaríamos, pues, obviamente tratando. ¿Cuál es el problema? Que no hacemos CD30 en la mayoría de las citometrías de flujo y obviamente nos serviría más para las variantes de linfomas no Hodgkin, sobre todo para las variantes de linfocitos pequeños, para poder determinar si son foliculares del manto y todas las otras posibilidades diagnósticas o de células grandes B, y para los linfomas Hodgkin, sobre todo para ver las variantes de predominio linfocítico, celularidad mixta y todas las otras posibilidades. Entonces, esto era más o menos un avance de lo que traía, y si hay dudas, pues con mucho gusto las podemos resolver. Muchísimas gracias. Doctor, yo sí tengo una duda. Bueno, como en onco, así como por ejemplo en cáncer de pulmón, que hay mutaciones driver, una terapia target, EGFR, LK, tomando en cuenta que parte del anticepato de linfoma de Hodgkin es que tiene alteraciones en la vía de ya que está, no hay terapia target en segunda o tercera línea o la quimio sigue siendo. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, pero fíjate que te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los anaplásicos. Los linfomas anaplásicos son variantes de linfomas que son linfomas de células T. Pero la característica de los anaplásicos es que son ALK positivo. Y va mejor a los ALK que a los que no son ALK. Y por ejemplo, hay variantes de linfomas, o mejor dicho, de cáncer de pulmón, que son ALK. Y yo en algún momento, por ejemplo, mi esposa es oncóloga y un día le pregunté, ¿y qué pasaría si a este linfoma anaplásico le doy pues, un medicamento que es para ALK? Y mi respuesta se resolvió básicamente intentando entrar a básicamente alguno de los documentos de NCBI para determinar si ya habían intentado utilizar algún medicamento para esto, y la respuesta es de que básicamente como target, como tal, como terapia experimental, el driver no tuvo ninguna utilidad en las vías metabólicas intrínsecas para la génesis de la enfermedad. Muchas de las vías metabólicas como tal, o sea, básicamente funcionan como iniciadores de la mutación o iniciadores en el metabolismo de la génesis de la enfermedad, pero no son básicamente sostenedoras del metabolismo completo o intrínseco de la enfermedad. Pero, por ejemplo, son cosas de las que a veces te preguntas, o por ejemplo, cuando haces los famosos oncotype, porque ahora en hematología también hay oncotype, y a veces, por ejemplo, te salen mutaciones, que a veces te lleva sorpresas, porque decís, bueno, y estas mutaciones para las cuales hay medicamentos, podrías utilizarlos y saber si te pueden servir para de alguna forma agarrarte y decir, tal vez de más de algo le pueden hacer al paciente. Y a veces te lleva la sorpresa que los utilizas, pero realmente no sabes si van a únicamente desencadenar una respuesta poco favorable. Yo te puedo, por ejemplo, a mí me sucedió algo poco convencional. Hace como más o menos 4 años, diagnostiqué a un paciente francés con el diagnóstico de un síndrome mieloproliferativo mielodisplásico atípico. Y él, como cosa rara, tenía un cromosoma Filadelfia negativo, pero tenía un JAK2 positivo. Pero estos mieloproliferativos, mielodisplásicos son bien raros porque usualmente los mielodisplásicos no te dan organomegalia, pero los mieloproliferativos te dan hígado y vaso aumentado de tamaño. Y los mieloproliferativos, como su nombre lo dice, normalmente te dan leucocitosis, trombocitosis y no te dan anemia. Pero lo característico con él era que el componente mielodisplásico hacía que tuviese un volumen corpuscular muy alto, anemia discreta, y andaba con 40.000, 50.000 glóbulos blancos. Pero él tenía la mutación JAK2, entonces viajó a su país y en su país tuvo una segunda consulta. Y regresó diciéndome que quería tomar el famoso Jakavi. Entonces yo le decía, pero ¿por qué quiere tomar el Jakavi si usted está muy tranquilo con la idea?
y la IDREA le está funcionando bien. Es que no está demostrado que en los síndromes combinados el inicio temprano de estos medicamentos puedan cambiar la perspectiva. Porque, digámoslo de esta forma, cuando yo estaba haciendo hematología, estaba iniciando el estudio del JUMP, que es el estudio que validó el uso del Jakavi. Y el estudio del JUMP lo que validó es que el medicamento, a diferencia del Glivec, porque el Glivec vos puedes medir la carga molecular, y entonces la carga molecular te lleva a estar indetectable. Pero el Jakavi no te hace indetectable la carga molecular. Lo único que demostró el Jakavi es que te reduce el tamaño del vaso y te disminuye los requerimientos transfusionales, pero no tiene ningún efecto en la evolución natural de la enfermedad. Entonces, nada más se los das cuando los pacientes están sintomáticos. Y el gol en los pacientes con mielodisplásicos es mantenerlos con 10 gramos de hemoglobina. Y él estaba nítido. Yo no sé qué impacto va a tener en su enfermedad. Entonces, yo quiero el Jakavi, quiero el Jakavi. Entonces le empezamos a dar el Jakavi. Como a los 6 meses, empezamos a ver que las cuentas celulares empezaron a bajar. Entonces él estaba contento porque dijo, ya vio, es que me está funcionando el Jakavi. Como a los 8 meses, empezó a tener requerimientos transfusionales. Y al año, de la nada, pancitopénico. Cuando hicimos el aspirado de médula ósea, básicamente estaba pancitopénico porque se había empaquetado. Y entonces lo que hizo fue plastizarse. Entonces había básicamente virado a una leucemia. Pero él ya llevaba como 2 años tomando la IDREA. Entonces a veces cuando les da los medicamentos que de alguna forma no sé si realmente están indicados, no sé si lo que haces es únicamente lo que nosotros llamamos modificar la expresión clonal de la enfermedad. Y lo que haces es únicamente bloquear el target que mantiene la enfermedad de alguna forma estable, y eso permite que la expresión clonal de lo que realmente está oculto sobresalga y permite que la clonalidad básicamente se dispare. Entonces, exactamente, entonces él lo que hizo fue una mutación selectiva. Entonces lo que básicamente haces es bloquear digamos, el pedal que lo tenía él tranquilo, y lo que hizo fue nosotros le llamamos hipermutación somática. Entonces es una hipermutación somática y básicamente lo que hizo fue desarrollar las otras mutaciones los otros drivers que lo hacen básicamente desarrollar la leucemia, pues. Y después, ¿con qué tratas una leucemia hipersomática? Te digo al punto que él, cuando debutó con la leucemia, se tomaron todas las muestras y las muestras se pagaron los envíos para poder ver qué había pasado. Y la universidad, cuando lo recibió, devolvió el dinero de los envíos porque dijo, nunca habíamos visto esto. Entonces le devolvió a la familia con una nota diciéndole que muchas gracias porque nunca habían visto esto y que para ellos eso era aprendizaje. Entonces le devolvió el cheque con los $4,000 de los estudios, porque ellos, al contrario, o sea, para ellos eso era un aprendizaje, ver todo eso que había pasado. A mí nunca me había pasado ver esa evolución tan desfavorable. Entonces, desde entonces, he aprendido a ser como un poquito más precavido en algunas terapias que realmente, si tenés duda en saber en qué momento iniciarlas, mejor aguantarte hasta donde realmente hay evidencia, exactamente. Sobre todo cuando la evidencia es muy tácita. Pero también ser agresivo en otras terapias donde realmente la evidencia es sustentable. Por ejemplo, si tú me preguntas, en leucemias mieloides, por ejemplo, yo utilizo, por ejemplo, el inhibidor de BCL2 de entrada. O sea, yo no lo utilizo asociado a azacitidina si mi meta es trasplantar al paciente. Por ejemplo, yo utilizo el inhibidor de BCL2 en las inducciones, con la finalidad de que el paciente alcance la máxima respuesta. La toxicidad es horrible. O sea, el paciente se pone tóxico, hace un montón de infecciones, pero si alcanza la respuesta es sostenida. Y después el paciente se puede ir a trasplantar tranquilamente. Por ejemplo, hoy parte del atraso que tuve, y por eso le decía al doctor que mi secretaria me metió zancadilla,
es porque tenemos un paciente que tiene su hermano gemelo. Y el hermano gemelo, cuando lo diagnosticamos, estaba necio, que decía, ¿y quién va a ser el donador? Pues, ¿quién más que usted, que es su hermano gemelo? Porque ustedes son hermanos univitelinos y usted no va a nadie más, usted es 100% idéntico. Entonces, al señor lo diagnosticamos con una LMA, una M4. Entonces, cuando él entró a la inducción, le dimos el clásico 7+3 y lo acompañamos del Venclexta. Entonces, yo le di la dosis escalonada, 100, 200, 300 y 400. Pero no hay ningún libro que te diga que hay que darle escalonado. De hecho, le puedes iniciar 400 si querés. Pero yo le inicié esa dosis porque yo lo miraba él muy fragilito, a ver si me aguanta, dije yo. Y le di esa dosis, eso sí, tardó 52 días en recuperarse. Porque esa es otra cosa, en las leucemias es bien controversial darle estimulador de colonias. Entonces, 52 días y recuperó solito. Eso sí, le dio histoplasmosis sistémica y otro montón de cosas, pero recuperó solito. Entonces, hoy la situación era que hoy llegó para recibir su papelería para irse a trasplantar. Entonces, la temática con ellos es que él me pregunta, ¿y por qué usted decidió darme eso si casi me mata? Entonces le digo yo, o sea, usted hoy después de casi 70 días de conocernos, porque después de la histoplasmosis, ¿cómo mantener la respuesta? Porque nadie te aguanta una remisión 72 días. ¿Qué le das después de esto? ¿Lo metes a otra quimio? Hasta lo tronás, pues. Entonces le dimos, ahí sí le di yo azacitidina con Venclexta para mantenerlo en remisión. Entonces le digo, después de 70 días me dice usted que me lo voy a tronar después de que está en remisión, le digo, o sea, esa es su pregunta después de 70 días, le digo, no, ya se va a ir a trasplantar, váyase en paz, le digo, usted está vivo, váyase, le digo, no me pregunte eso. O sea, cuando los utilizas de forma primaria y te atreves, o te sale bien o te sale mal, pero esa es la idea. Pero cuando no tenés así como la línea bien franca, es cuando te suceden esas cosas, pues. Entonces yo, por ejemplo, en el otro lo utilicé en una línea muy borrosa y las cosas me salieron mal. Pero cuando está la línea bien franca, te sale bien. Ahora, si me preguntas si yo el Venclexta lo he utilizado en LLC, que en teoría es el target primario, porque en teoría tiene la indicación como target primario, porque supuestamente en 6 meses te entra en remisión, yo nunca lo voy a utilizar en ese target. Porque yo hasta el día de hoy no conozco una LLC que se cure en 6 meses. Porque la LLC es como el Rubik, cubo de Rubik, o sea, un día es amarillo, otro día es verde, o sea, en 2 años es amarillo, pasa apagada 2 años, en otros 2 años es verde, otros 2 años es así, así es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, lo que va a pasar es que 2 años va a ser un inhibidor, o en otros 3 años va a ser otro inhibidor, en otros 3 años va a ser otro inhibidor, y conforme la vaya hipermutando somáticamente el linfocito, van a ir apareciendo inhibidores nuevos que vas a ir utilizando conforme pase el tiempo. Igual pasa en el mieloma. Si te das cuenta, el mieloma ahorita el boom es el Darzalex. Y a eso le añadís Velcade, y a eso le añadís la lena, y a eso le añadís el esteroide. Y ahorita el Darzalex es como el boom porque es como el rituximab del mieloma. Pero ya te vas a dar cuenta que en poco tiempo va a ser otro inhibidor, o sea, otro anticuerpo monoclonal. Ahorita la dificultad es que no sabes cómo manipular digamos, la inmunosupresión que te produce el Darzalex. Porque el del rituximab ya sabes cómo te va. O sea, ya se lo pasas en 6 horas, te va suavecito, medio miras. El problema es el del Darzalex, porque el del Darzalex te inmunosuprime de una forma muy diferente al del Rituxi. Entonces, en lo que te acostumbras a ver cómo les va, ya después te vas solito, pues. Y así va a pasar. Y en onco es lo mismo. Si tú te das cuenta cómo les ponen por ejemplo, en el hongo, cómo les ponen el pembro pasan 30 minutos. El paciente llega es más lo que te espera en el consultorio cuando les pones el medicamento. O los que son orales, o de pronto las otras terapias target que utilizan. Después viene la dificultad, el doctor no me dejará decir cuando viene el cobro cuando los pacientes llegan con seguro. Yo le preguntaba al doctor Cáceres y cómo le hace, porque me dice el doctor es que después, ¿quién te quiere pagar
Por ejemplo, un rituximab subcutáneo. Ese es un problema después muy grande, pues. O sea, el advenimiento de las nuevas terapias trae su responsabilidad y a la vez trae su beneficio para el paciente. No dudes que en un tiempo el paciente va a llegar como que fuera robotito y le vas a dar su cajita y todo va a ser a través de la cajita. Así va a ser. Pues un poco de la idea de esta discusión es que nosotros hacíamos cuentas cuántos oncólogos en la OMS necesita Guate, son 268. Me imagino que oncólogos han de ser por el mismo número. Entonces, por ejemplo, Mario de Gutiapa, Pedro Carlson de Escuintla, Luis de Zancapa, la doctora Marilena de Izabal. Mucho es cuando uno está enfrente del paciente y no tiene como referirse a un hematólogo, porque referir a un paciente, encontrar a un hematólogo de menos en la tarde es imposible. No sé, casi todos ya están en la playa. Entonces, uno a veces, por la misma situación del paciente que no puede venir o que uno está en su departamento y uno tiene que resolverle, pues uno debe conocer por lo menos los primeros acercamientos para el tratamiento de esos pacientes. Entonces, debe uno tener como el juicio clínico de quién puede uno tratarlos y quién no. Digamos, en mi clínica, yo veré como un 7% de pacientes hematológicos y muchos de ellos ya vienen o que no tienen muchos recursos, o que no tienen equilibrio, y ya le toca a uno hacer como el servicio social para tratar de aliviarlos. Pero es algo que hemos insistido mucho, que cada oveja con su pareja, ¿verdad? Y si es un problema hematológico, uno debe buscar un experto. Y yo les he dado pacientes que yo les digo, mira, yo no tengo que decir, tal vez el hematólogo tiene más experiencia en resolver ese tipo de problemas. Pero cuando a uno le toca, hay que saber y estar seguro de lo que uno tiene, puede ser. No, y en ese punto es muy complejo porque yo creo que a usted le ha pasado. Los pacientes tienden a impregnarse mucho del médico y a veces el primer contacto que tienen es el contacto que cambia. Y a mí me pasa, pues, inclusive con la doctora, pues, o sea, los pacientes llegan y les digo, miren, los va a ver la doctora. Y me dicen, pero bueno, pero si usted es mi doctor, ¿por qué me va a ver ella? No, pero usted es la oncóloga, le digo. No, pero usted va a seguir siendo mi doctor. Sí, pero la doctora los va a ver. Entonces a mí a veces me pasa que los ve ella y luego el mismo día hacen consulta conmigo y me dicen, pero es que queremos pasar también con usted, pero si ella ya los vio, ya les dio su tratamiento y todo, es que queremos resolver unas dudas, me dice, pero si ya los vio ella, les digo. Entonces es un poquito complejo, inclusive para las damas, pues, que tienen esa situación. Yo siempre les digo a los estudiantes y a las doctoras que pasan conmigo y a las internas que en uno del trabajo hormiga que tienen que tener en el hospital es siempre darse su lugar, pues, porque en Guatemala el tema de las doctoras es bien complejo, pues. Todavía, sobre todo. O sea, yo lo digo con mi esposa a diario, pues, o sea, es el tema de, y va a pasar todavía conmigo, y así como, pero mire, es la doctora. Inclusive, por ejemplo, mi esposa no canaliza. Y ella cuando pone sus quimios me dice, bueno, y usted no, yo soy el que le canalizo. Entonces yo le canalizo y pasan con ella la consulta y todo, y yo les estoy canalizando. Me dicen, doctor, mire, tengo unas dudas. Y usted no me puede revisar los estudios y me puede explicar. Y yo a veces me doy cuenta que ya pasaron con ella, le sacaron el montón de tomografías, los laboratorios y ya les vieron la consulta. Y yo así como, pero mire, pues ya pasó con la doctora, ya le mostró todos los laboratorios y todo. Ay, pero es que me quedé con unas dudas. Y yo, va, déme chance, pues. Entonces vengo yo con ella, mire, pero usted no les explicó. Bien, no, que pasaron como una hora aquí, me dice. Sí, bueno, pues. Y obviamente toca esa parte que es bien compleja, pues. Y como dice el doctor, esa parte no se olvida. Yo que tuve la experiencia de estar entre rotaciones y bueno, básicamente hice la mitad del R2, el R3